El capítulo 37, o sea, el capítulo 7, el versículo 37 al 39. Que Dios nos ayude y nos fortalezca en esta noche. Amén. Dice así, a la letra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre, Jesús. Que Dios les bendiga, tome su asiento. Amén. Hermosa la alabanza que cantaban nuestros hermanos. Y en esta noche esperamos que Él nos hable a nuestra alma. Amén. Yo creo que nuestros hermanos que han viajado tantas horas, nuestro pastor, no creo que han venido aquí para que los conozcan, sino que han venido porque hay necesidad en su alma. Amén. Y en nuestra alma también hay necesidad. Ayúdanos, Dios. Así que vamos a poder meditar un momento en esta palabra. Y hoy día vamos a aprender algo muy importante, que es la vida del Espíritu Ayúdanos, en el Señor. creyente. La importancia de la vida del Espíritu en un creyente. ¿Qué es lo que significa llevar el Espíritu en nosotros? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que te hace hacer el Espíritu? ¿Y Ayúdanos, qué es lo que Señor. también no te hace hacer? Gracias, Señor. Amén. Porque una de las cualidades que el Espíritu Santo igual tiene, que Él igual te restrinja de muchas cosas. Y Él te prohíbe a ti de muchas cosas. Ayúdanos, Porque Señor. dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y eso es lindo cuando nosotros sentimos que el Espíritu nos anhela a nosotros. Y Él quiere tener una comunión directa y perfecta con nosotros. Sí, Señor. Pero el hombre y la mujer tienden ciertamente siempre a alejar al Espíritu por sus malas actitudes, Líbranos, por sus Señor. malas palabras, por su mal accionar, muchas veces por el no perdonar, muchas veces porque algo no te gustó que te dijeran, y eso contrista el Espíritu en ti. Amén. Y es lamentable, ¿sabe que lo es más lamentable? No darse cuenta. No darse cuenta que el Espíritu te está contristando a ti a volverte a Él. Porque cuando una persona ya no siente esa contristación del Espíritu Santo en su vida, es porque algo está pasando. Ayúdanos, Señor. Porque algo está ocurriendo en el corazón. Y lamentablemente, esto es muy común hoy día en la iglesia. Que la vida del Espíritu se ha perdido. No porque un culto se manifieste en las danzas o haya en lengua, es porque hay una comunión directa con el Espíritu. Porque una persona puede venir de afuera y que está alejado en el mundo, y yo lo he visto con mi ojo, y Dios puede descender sobre ellos. Amén. Pero al irse de la iglesia, siguen haciendo lo malo, siguen en pecado igual. Y uno se pregunta, Señor, ¿qué ocurre aquí? Ayúdanos, ¿Qué está Señor. pasando en esa vida? Porque muchos dicen, no, si Dios te puede limpiar y Dios te puede usar. Pero yo creo que eso es una mala enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios dice la palabra que Dios es santo, santo, santo. Gloria a Dios. Y yo creo que nadie puede quitarle esa página a la Biblia. Y el Espíritu Santo es santo también. Y Él quiere santidad en el corazón de nosotros. Y por eso es que muchas veces nosotros nos estancamos, no avanzamos, seguimos siendo los mismos. Podemos venir al culto, podemos estar aquí alabando a Dios, pero llegamos a la casa, hacemos nuestra vida cotidiana y no ocurre nada en el corazón. No hay nada diferente en ti. No hay ningún deseo de buscar a Dios. No hay ningún deseo de hacer algo por Él. El otro día el Señor me confrontaba mi corazón y me decía, hay muchos sueños en ti. Hay mucho anhelo en ti, en tu corazón. Porque Dios nos conoce profundamente.
Amén. Quizá usted quiera alcanzar tener una casa y no es malo. Quizá usted quiera alcanzar tener un buen vehículo. Quizá formar una familia y que tampoco es malo. Pero lo malo es cuando nosotros le damos mayor prioridad a eso que al Señor en nuestras vidas. Ayúdanos, Gracias, Señor. Dios. Y él me confrontaba con esto. ¿Qué sucedería si yo cambio tu anhelo por los anhelos que yo tengo contigo? ¿Estarías dispuesto a cambiar tu anhelo? ¿Estarías dispuesto a ser una persona que tenga, que alcance un buen renombre, se puede decir, en la sociedad? ¿O simplemente quieres estar toda tu vida allí en el anonimato, que nadie te conozca, pero en el cielo te conozca? Aleluya. Que cuando tú vayas a un lugar, Él te respalde. Bendito eres Dios. Señor. Que cuando tú vayas a un lugar, tú sientas que hay algo que está fluyendo en ti. Porque tú en la intimidad lo estás honrando a Él. Porque en tu corazón tú lo tienes primero a Él que tus sueños propios. Y esta palabra que leía, mientras estaba el otro día en el culto, en la iglesia, el Señor me entregaba esta palabra a mi corazón. Y entendía algo muy importante que en esta noche queremos compartir con ustedes. Gloria a Y Dios. sabe que aquí leíamos que dice que en el último y gran día de la fiesta, Bendito Dios. el último y gran día de la fiesta, en ese día ocurrían cosas especiales, hermano. Y Cristo, cuando llega a esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, Cristo entró, se puede decir, aquí la Biblia lo dice que Él entró, dice que Jesucristo entró en esta fiesta, pero entró como escondido. No querían que Él se dé cuenta, no querían que los demás se den cuenta de que Él estaba ahí. Así como también nosotros queremos pasar desapercibidos. No queremos que ojalá nadie nos renombre. Ojalá que queremos estar en la última banca, ojalá que nadie nos nombre. Porque está en tu corazón la verdadera humildad. Ayúdanos, Como dice la Biblia, que no busque los primeros lugares, sino que busca lo último, que cuando alguien te quiera honrar, Él te va a llamar para adelante. Así dice la Biblia, ¿o no? Gracias, Dios. Pero Jesucristo nos da este claro ejemplo, que Él se escondió allí en la fiesta. Y Él no quiso que nadie sepa que está ahí. Amén. Qué bonito el corazón que tenía nuestro Maestro. Amén. Bendito Y eres siendo el Hijo de Dios, no quería demostrar que Él estaba allí en la fiesta. Porque la Biblia dice que Jesucristo vino a cumplir también la ley. Y una de las leyes era esta, hacer la fiesta de los tabernáculos. La que significaba, mira, la fiesta de los tabernáculos también tiene otro nombre que significa la fiesta de las cabañas. Y esta fiesta, hermano, se desarrollaba por 7 días. Y esta fiesta celebraban, ellos recordaban que en el desierto al pueblo de Israel nunca le faltó la provisión. Bendito Dios. Señor. Eso es lo que ellos celebraban en esta fiesta durante 7 días. Y hermano, y Cristo también se incluyó a ellos. Pero Él no quiso decir que Él estaba allí. Ayúdanos, Señor. Y nos damos cuenta, hermano, que esta fiesta, dice la palabra allí en Levítico, y enseña que esta fiesta se hacía por 7 días. Que durante 7 días el pueblo de Israel celebraba. Que ellos lo que hacían en estos 7 días, dicen que durante los 7 días dicen que tomaban una jarra de oro, y dice que sacaban agua del estanque de Siloé, el sacerdote, y el sacerdote entraba y dice que rociaba el altar de Jehová, lo rociaba con agua. Gloria a Dios. Recordaban cuando Dios le habló a Moisés, le dijo que le pega la piedra. No. No le dijo así. Le dijo, háblale a la piedra Amén. y va a salir agua de ahí. Gloria a Dios. Pero Moisés dice que estaba tan ya, su mente estaba tan, se puede decir ya tanto, los israelitas lo buscaban, y dice que él golpeó la piedra. Bendito Dios. Sí, ciertamente salió agua, pero eso fue la consecuencia de la cual Moisés después no pudo entrar a la tierra prometida. Amén. Y vemos, hermano, que ellos celebraban eso también. Recordaban que cuando el agua era sobre el altar, ellos recordaban que Dios le había provisto de agua allí en el desierto. Y vemos, hermano, que durante 7 días y en esto, y dice que el último día, dice que el pueblo de Israel, los hermanos, la gente que estaba ahí, dice que rodeaba el altar el último día y daban 7 vueltas por el altar, recordando cuando Dios le dio la victoria en los muros de Jericó. Santo Dios. Ellos recordaban Señor. eso. Amén. Y sabe que Cristo aquí se dice que en el último y gran día de la fiesta, Él se puso en pie y alzó la voz. Gloria a Dios. Pasaron 6 días
que él estaba allí en el anonimato. Pero en el último día, él alzó la voz. ¿Sabe por qué él alzó la voz? Porque nos habían dado cuenta que el Hijo de Dios estaba en medio de ellos. Bendito eres Que Dios. tenían cosas todavía humanas ellos. Y teniendo al Hijo de Dios ahí mismo, teniendo la oportunidad de ellos de pedirle el agua viva, estaban haciendo sus cosas humanas todavía. Ciertamente era un ritual que estaba escrito allí en el tiempo antiguo, pero ellos nos habían dado cuenta que el Hijo de Dios estaba sobre la tierra, hermano. Oh, Señor. Y era necesario ahora que le pidieran agua y que le pidieran lo que ellos necesiten a Él. Pero el pueblo seguía tan cegado y no se daban cuenta que el Hijo de Dios estaba en medio de ellos. Por eso que Él alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bendito eres, Señor. Una invitación que Él hace. Aleluya. Una invitación que Él nos hace también en esta noche. Así es, Porque Señor. todos estamos aquí con necesidad. Amén. Amén. Hay corazones aquí en esta noche que están muy heridos. Hay mucha angustia en el corazón. Ayúdalo, Señor. Y esa angustia yo no la puedo ver con mi ojo, pero se percibe en su rostro. Ayúdalo, Señor. Su rostro refleja la realidad de su corazón. Sí, amén. ¿Por qué lo digo así? Porque Proverbio dice que un corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Pero cuando hay a ti amargura en tu corazón, tu rostro refleja amargura también. Por eso es necesario, o en esta noche, irnos libres de las ataduras que están en el corazón, que solamente la palabra las puede romper. La palabra, a través del Espíritu Santo, Él puede romper las ataduras que están quizás por años, quizás por meses metidas en tu corazón. Y quizás tú lo mismo te das cuenta de por qué eres tan amargado o tan amargada. Es porque hay algo en tu corazón. Es porque quizás te hicieron daño hasta el día de hoy no has podido perdonar eso que te hicieron. O quizás perdonaste, pero de labios para afuera, pero en tu corazón todavía sigues teniendo rencor. Santo Dios. Por eso es necesario beber del agua. Un agua limpia que Cristo ofrece. Gloria a Dios. Para que tu alma sea limpia, para que tu Gracias, corazón sea Dios. limpio. Santo es tu nombre. Para que las cosas que pasen en el templo, en la iglesia, no te contaminen tu corazón. Ayúdalo, Señor. Porque nosotros no venimos al templo para agradarlo a los hombres verdaderamente, sino que venimos al templo porque en nuestra alma hay una necesidad profunda por Dios. Amén. Sí, Señor. Y eso es lo que Cristo ofrece, y le ofrecía ahí, le dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ellos no entendían. Pero dice que Él alzó la voz y dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura. Hay parte de la Biblia que enseña la importancia del agua. Dice la palabra en Isaías 55, que dice que ellos dicen, venir todos los sedientos, venir a las aguas. Sí, Señor. Y esa es una importancia, hermano. Dice que la palabra que ahí enseña en Isaías 55, que esto es gratuito para todos nosotros. Amén. Y en este día, hermano, el agua de Dios también está fluyendo para todos nosotros. Amén, así es, Señor. Está fluyendo para limpiar tu corazón, Así Gracias, es, Dios. Dios. para limpiar nuestra alma de lo que está allí metido pues, quizás por tiempo y nosotros no nos hemos dado cuenta porque estamos tan preocupados de otras cosas, Señor. pero menos nos preocupamos de nuestra alma. Ayúdalo, Estamos más Señor. preocupados quizás de que nos paguen o que, o que tengamos en nuestra despensa, ojalá que tengamos harta comida. Pero ¿quién se preocupa del alma hoy en día? ¿Quién se levanta en la mañana y dice, Señor, en este día quiero que mi alma sea limpia? Necesito ser limpio en este día, Señor. Ayúdalo, Señor. Porque hay cosas que me están atando todavía al mundo. Hay tantas cadenas, hermano, en el corazón que nosotros muchas veces no las vemos con nuestro ojo. Pero hay hermanos y hermanas que vienen al templo, vienen a la iglesia, pero no levantan las manos con libertad. Y en su rostro hay angustia, una angustia profunda. Ayúdalo, Pero Señor. el salmista David dijo, en mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así es, Señor. Y Él también decía, mire, Él decía, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Gracias, Dios. ¿Cuánto en este día se sienten todavía que hay atadura en su alma? Hay cosas todavía que usted no se ha dado cuenta que están metidas allí. Oh, Señor. Y Cristo aquí nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Amén.
Gloria a Dios. Y esa es la Gracias, palabra que Dios. yo me entregaba, hermano, el río. Aleluya. Porque hay diferentes tipos de ríos. Amén. Y mi pregunta es, ¿qué río está fluyendo en ti en esta noche? Bendito Ayúdanos, Dios. ¿Qué Señor. río está fluyendo en ti? ¿Usted ha ido a Santiago alguna vez? Hay hermanos que aquí han vivido en Santiago. El río Mapocho igual es un río. ¿Y cómo está el río Mapocho? Sucio. ¿Usted se ha bañado en el río Mapocho? No. ¿Le gustaría bañarse en el río Mapocho? Gloria a Dios. Y lamentablemente en la iglesia hay muchos que están corriendo el río Mapocho por dentro suyo. Un río sucio. Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando de su boca sale algo, sale solamente algo sucio. Líbranos, No te edifica tu alma, no te edifica tu corazón, Sí, Señor. te contamina. Tú piensas, después que habla con esa persona, empieza a pensar cosas en contra de otro hermano. Está con pensamiento incluso de irte de la iglesia. Porque esa persona que está hablando contigo está sucia su alma, su corazón está sucio, se ha ensuciado. Y dice la palabra, hermano, que él le dijo, el que cree en mí, correrán ríos de agua viva. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y es necesario hoy en día que nosotros nos demos cuenta y podamos entender qué río está fluyendo en nosotros. Ayúdanos, Y yo Señor. estuve investigando, hermano, y estuve un poco metiéndome en esto, en el tema de los ríos. Hay 4 tipos de ríos. Está el río que se llama perenés, está los ríos estacionales, están los ríos transitorios y están los ríos alóctonos. Mire, el río perenés, ¿sabe que es un río que nos presenta cambios importantes en su caudal a lo largo del año? Se mantiene todo el año igual. Amén. Y así también sucede en la iglesia. Hay hermanos que están todo el año igual. Ayúdanos, Como decía un Señor. hermano, ni un fruto, ni una pera, decía el hermano, para el Señor. Bendito Dios. No hacen nada por la obra. Al contrario, Gracias a Dios. se quejan por todo. Amén. Ayúdanos, Señor. No porque el hermano canta mucho, no porque el hermano se viste de tal manera, no porque el hermano se compró un auto nuevo. ¿Y el hermano qué hace? No hace nada. Se mantiene como un río perenne. Se mantiene de la misma manera, siempre. No hay ningún cambio en él. Por eso que él decía, los ríos tienen que correr. Sí, Dios. Y cuando el río se empieza a estancar, es triste. Gloria al Ayúdanos, Señor. Porque Señor. empieza a dar mal olor. Amén. Cuando usted deja un vaso con agua unos días allí sin tomárselo, esa agua empieza a dar un mal olor. Así es Dios. Se empieza a pudrir el agua. Y así ocurre también en la iglesia. Y lamentablemente estos que no avanzan, tampoco dejan avanzar al resto. Bendito Dios. Y se molestan por aquellos que quieren hacer algo por la obra. Ayúdanos, Señor. Y lamentablemente, hermano, y usted tiene que saber esto. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Amén. Si usted sabe de dónde Dios lo sacó, usted tiene mucho que amar, por qué amar a Dios. Sí, amén. Gloria a Pero Dios. si yo veo un hermano que siempre está igual, me doy cuenta que ese hermano no se le perdonó mucho, parece. Ayúdanos, Porque sigue Señor. siendo el mismo. Santo tu nombre. Por eso, aquí mira, la misma Gloria a Dios. ciencia nos enseña a nosotros y nos compara. Y esperamos en esta noche que no haya ningún río de estos aquí en esta noche. Ayúdanos, Amén. Señor. Gloria a Dios. Aunque sea, hermano, que usted el año pasado oraba 1 hora, ojalá que este año ore 1 hora y media. Orea la Biblia, aunque sea 2 capítulos de la Biblia. Vaya avanzando. No que sea el mismo siempre. Porque lamentablemente hoy día hay este pensamiento. No, si el hermano puede predicar 5 minutos y está bien, que se mantenga así el hermano. No, eso está mal también. Porque el hermano tiene que ir creciendo. Dice la palabra que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. A usted le tiene que agradar en su corazón poder avanzar, poder alcanzar algo en el Señor. Sí, el Señor. Amén. Aprenderte un versículo, ojalá, o aunque sea un versículo en la semana que te aprenda en tu corazón, y ese versículo, hermano, te va a ayudar en el día menos pensado que tú quieras. Ese versículo te va a fortalecer y te va a sostener.
Gloria a Dios. Pero hoy día, ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí. No, si yo no predico. No, si yo no canto. Yo me mantengo ahí nomás porque no quiero que el diablo me busque para hacerme algo. Bendito Pero la Dios. palabra dice, hermano, que dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Ayúdanos, Amén. Ni Señor. potestades, ni principados, ni huestes de maldad, ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor Ayúdanos, nuestro. Señor. Y eso es lo que también entendía, miren, los ríos estacionales, dice aquí que es aquel que presenta importantes variaciones en su caudal a lo largo del año. Los ríos estacionales presentan cambios. Se pueden agrandar o se pueden alargar, o sea, ensanchar y alargar los ríos. Y empieza a fluir con más fuerza el río, un río estacional. Y cuando usted se convierte en un río estacional, el que está a tu lado, el que se junta contigo, también quiere tener eso que tú tienes. Y quiere, ojalá, que tú le puedas enseñar cuál es la clave para poder que tu río empiece a cambiar. Ayúdanos, Señor. Porque yo siempre me he preguntado esto en mi corazón, le digo, Señor, cuando nosotros tenemos un buen amigo, una persona que está ahí a nuestro lado cuando estamos mal, cuando estamos pasando un momento difícil, ¿qué nos va a poder decir ese amigo a nosotros? Como ayer un amigo me decía que estaba pasando un pastor un momento difícil y él me dijo, no tenía qué decirle. Pero ahí es cuando viene la palabra, Ayúdanos, Señor. que dice que aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Amén. Siempre en el momento de dificultad viene la palabra a tu corazón. Ayúdanos, Y por Señor. eso es necesario, hermano, poder aprender de la palabra. Y que este sea nuestro sustento diario. Amén. Que este sea nuestro sustento, nuestra alma. Que nosotros podamos decir como el salmista David, que él decía que Él sea mi roca a la cual yo corra continuamente. Un refugio para nuestra alma. Ayúdanos, Cuando Señor. estamos en aflicción, que Él sea que nosotros corramos a Él. Como el libro del Cantar de los Cantares dice, atráenos a ti y en pos de ti correremos. Bendito eres, Jesús. Y nos damos cuenta, hermano, que hoy día lamentablemente pocos quieren ser un río estacional. Pocos quieren tener cambio. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros todos los días. Que seamos diferentes, mejor para Él. Sí, amén. Bendito eres, Que Señor. tengamos pensamientos en Dios, que nos proyectemos, que cuando nos sentemos en la mesa con alguien, le digamos, hermano, ¿sabes qué? Me gustaría que hagamos una campaña en tal parte. O hermano, ¿sabes qué? Me gustaría que hoy día nos sentemos y estudiemos la palabra. O me gustaría, hermano, que vayamos donde esa hermana que está pasando dificultad. Pero siempre que algo diferente en ti. Porque hoy día, hermano, lo que más hay en el púlpito son de recuerdo. No, si yo en el 2000 tanto, yo anduve allá, anduve predicando acá, fui tal persona y hoy día, ¿qué ha pasado en ti hoy día? Gloria a Ayúdanos, Dios. Señor. Habla, ¿Qué ha pasado Señor. en tu corazón hoy día? Habla, Señor. El Señor se murió, No, Señor. Él resucitó Sí, de amén. entre los muertos Sí, amén. y está sentado a la diestra del Padre. Así es, Señor. Y su espíritu está vigente en este tiempo. Así es, Dios. Y también hay otro río que se llama los ríos transitorios. Dice aquí que son los ríos de zonas con clima desértico o seco, por lo cual su caudal a veces deja de fluir. Estos ríos, al estar en un lugar desierto, tienden a secarse. Llega el momento que este río se seca. Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. Y usted no sé si le ha pasado, pero en algún momento yo igual me he sentido seco. Puedo venir al culto, puedo venir a la iglesia, pero siento una sequedad en mi alma. Ayúdanos, Jesús. Siento que no hay una fluidez. No hay ningún quebranto cuando se predica, cuando canta, no pasa nada en mí. Y así también ocurre en la iglesia hoy en día. Hay Ayúdanos, muchos que Señor. vienen al culto, pero están secos. Aleluya. No hay vida del Espíritu en ellos. Ya no hay ningún deseo de cantar a Dios. Están aquí porque por obligación. Muchos están por obligación. Y Líbranos, eso Señor. lamentablemente está mal.
Porque Dios no quiere que todos los que estemos aquí estemos porque deseamos recibir algo del Señor. Así es, Señor. Así que Dios nos ayude. Amén. El último río dice los ríos alóctonos. Es un tipo de río cuyo agua proceden de lugares donde el clima es más húmedo o lluvioso que el lugar de donde desembocan. Este río que da a entender este río, que quizá donde desembocan es un poco más seco, pero de donde sale el río es un río que es más húmedo y que tira agua, que hace que siempre que ese río se mantenga fluyendo. Ayúdanos, Señor. Quiero entender esto, que nosotros dependemos netamente del Señor en todo lo que hacemos. Cuando usted empieza a confiar en sí mismo, empieza su río a perder el caudal. Porque muchas veces, hermano, nosotros, lamentablemente, lo digo, muchas veces nosotros no conocemos a Cristo realmente. Y empezamos, cuando no nos pasa esto, empezamos a hablar más de nosotros mismos que de Él. Ayúdanos, Señor. Hay un varón que se llama, un misionero en Estados Unidos, mire, él lo mandaron a abrir una obra a Estados Unidos. Y él se fue con su esposa y dice que él salía a predicar todos los días a las calles, pero no había nadie que venga a Cristo. No había ninguna respuesta, no había un fruto de su predicación. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Dice que él se empezó a frustrar. Pero ¿sabe lo que él hacía? Cuando iba a las calles, él hablaba de él. Ciertamente leía la palabra, pero hablaba lo que él decía, lo que él había hecho. Que lo que había hecho, a dónde había estado. Y dice que un día estaba predicando en la calle y dice que un hombre se le levanta de la esquina y le dice, hombre, le dijo. Y él se pone en pie y lo mira y le dice, no hables de ti, habla de él. Así es Dios. Y cuando le dijo eso, él se tiró al piso y dice que se puso a llorar. Y entendió que la eficacia no está en nosotros, Amén. sino que está en Él, Así es, amén. en la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Hoy día lo que menos se escucha es de la cruz de Cristo. Amén. Así es, Señor. Como que la cruz de Cristo ya no tiene el poder que antes tenía. Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. Pero nosotros creemos realmente que la cruz de Cristo está vigente. Así es, Y Señor. que a través de la cruz de Cristo significa que hay victoria, hermano. Sí, amén. Porque la cruz de Cristo no significa una derrota, sino que significa victoria. Amén. Sí, Y amén. aquí Cristo nos dijo que el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios, amén. Y también Él dice ahí, el que cree en mí. Esa es la clave para que el río fluya en ti. Ayúdanos, Creer Señor. lo que la Biblia dice. Amén. Lo que la palabra está estipulada, creer lo que la Biblia dice. Amén. Si dice que ninguna plaga tocará tu morada, ¿llegará algo a tu vida? No. No, porque la palabra lo dice. Amén. Sí, Señor. Nosotros no podemos, hermano, y lamentablemente está así la iglesia, con supersticiones humanas. Amén. Que Aleluya. cree más lo que piensa alguien, otra persona, más lo que dice la palabra. Santo Dios. Y dice la palabra, hermano, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Señor. ¿Y por qué a veces le falta? Ayúdanos, Señor. ¿Por qué a veces tiene que pedir? Porque no le cree a la palabra. Amén. Ayúdanos. Ahí está la eficacia. Cuando nosotros le creemos a la Biblia, la palabra de Dios se cumple en nosotros y se hace viva en nosotros. Amén. Así Y eso es lo que Señor. necesitamos hoy día nosotros, como creyentes en Cristo, creerle a la palabra, creerle a la Biblia, Amén. realmente como está escrita. A donde vayamos, su palabra es primero. Su palabra es la lámpara de nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Así es, Señor. Y dice la palabra, hermano, que Cristo estaba allí en la fiesta. Y estaba en la fiesta. Una fiesta importante para el pueblo de Israel. Sí, Señor. Pero Ayúdanos, se puso en Señor. pie el más grande que esa fiesta. Gloria a Dios. Ayúdanos, Dios. Cristo. Amén. Amén. Aquel que había venido enviado por el Padre. Gloria a Que tomó Dios. un cuerpo humano. Siendo Dios se despojó. Como dice el libro de Filipenses. Que Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sí, Señor. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ayúdanos, Se humilló Señor.
se humilló hasta lo sumo, pero dice Amén, que así es, el Señor. Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, y en ese nombre se doblará toda lengua, o sea, en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Amén. Amén. Y eso es lo que Cristo aquí nos enseña, su palabra nos enseña, que fue necesario que Él alce la voz, porque la gente estaba haciendo, ciertamente el ritual estaba bien hecho, pero Ayúdanos, dice que Él los confrontó también, porque ellos estaban defendiendo que ese era un día de reposo, que Él no podía alzar la voz y predicarle. Y Él siempre los confrontó por eso, porque ellos guardaban más el día de reposo, pero se preocupaban menos de su alma. Ayúdanos, Señor. Estaban más preocupados de las cosas comunes que de su alma. Y Él los confronta aquí y les dice, y dice después, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. En ese tiempo no entendían lo del Espíritu porque no había sido todavía enviado por el Padre. Pero dice hermano aquí porque dice que Jesús aún no había sido glorificado. Por eso fue necesario que Él muera, para que hoy día nosotros podamos tener el Espíritu en medio de la iglesia. Y esa es la que le da vida a la iglesia. Amén. Y eso es lo que a nosotros nos hace diferentes. Ayúdanos, Señor. El tener el Espíritu en nosotros, en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y el Espíritu nos lleva a una profundidad más allá que estar aquí dentro de la iglesia. Bendito Porque el eres, Espíritu Señor. a ti te va a hablar en el momento menos que tú piensas. Él te va a decir algo que está en ti. Y te va a quebrantar tu corazón. Y te va a decir, vuelve a mí. Algo está pasando en ti. Algo dejaste importante, una relación importante dejaste en mí. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Porque hoy día lamentablemente a la iglesia le cuesta y no le gusta tener comunión con Él. Lamentablemente a nosotros nos ha pasado también que hemos perdido la comunión con Él. Sí, Señor. Amén. Hoy día nos cuesta, hermano, pasar más tiempo con Él que con otras personas. Sí, amén, Señor. Más nos gusta pasar tiempo con otras personas que con el amado de nuestra alma. Amén. Gloria a Dios. Aquel que Bendito rescató Dios. tu vida de la miseria. Así es, Aquel que Señor. rescató tu vida del mundo donde estaba extraviado y perdido. Pero hoy día nos cuesta pasar tiempo con Él. Sí, Señor. Y lamentablemente nosotros nos hemos ido olvidando. En nuestra mente se ha ido olvidando de lo que Él un día hizo por nosotros. Gracias Dios. Y aquí la palabra nos enseña, nos dice que venía un espíritu, iba a descender un Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar constantemente, que el Espíritu esté en nosotros, Amén. Sí, amén. que Él esté vigente en nosotros, que Él Amén, así es, que Él no Señor. se muera en nosotros, sino que los ríos de Dios puedan fluir en nuestro interior Gloria a Dios. de una manera palpable, que usted se dé cuenta que hay algo de Dios en su corazón, Ayúdanos, Señor. que hay algo de Dios fluyendo en ti, que el río no se ha secado todavía, sino que el río sigue Así es, fluyendo en ti, Señor. Gloria a Dios. que hay un nuevo deseo en ti de hacer algo por la obra del Señor, por esta causa bendita, que esta causa que aunque pasen los años nunca va a pasar de moda. Así es Y Dios. todo lo que haga usted en este reino, hermano, está siendo allí escrito en el libro de la vida. Amén. Amén, amén. Nada de lo que usted haga, incluso Ayuda, estar en Señor. esta noche aquí en el templo, sacrificándose, pasando la noche aquí alabando al Señor, será en vano, sino que algo tendrá para tu corazón, Amén, así algo es, Dios Señor. va a entregar a tu vida, Así algo es, Dios va a Señor. depositar en esta noche en ti, quizás va a depositar fuerza cuando tú estés débil, cuando ya no puedas caminar, Él te va a ayudar, te va a sostener, Amén. porque ve en ti un sacrificio sincero. Aleluya. Porque ve que en ti no quiere que el río de Dios se seque en ti, Bendice sino que Dios. quiere que el río fluya en ti. Amén. Y eso es lo que necesitamos nosotros Amén. hoy en día más que nunca. No que nos llenemos de emociones del momento, Sí, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor. porque lamentablemente la iglesia es una iglesia emocionalista también. Sí, amén. Como otra vez un siervo decía esto, mire, todos en la iglesia se molestan cuando lo confrontan, cuando le dice algo. Y lo incluía todo. Todos se molestan, incluso el que más busca a Dios, el que tenga más paz en su corazón, igual se molesta, Bendito eres, igual Dios.
sale una queja quizás de su corazón, sale una queja, porque no le gusta que le digan la verdad. Pero él decía, todos los días nosotros hacemos cosas que a Dios le molestan. ¿Y quién nos dice algo a nosotros? Pero nosotros podemos hacerle a Dios lo que nosotros queramos. Pero Él no nos puede decir nada a nosotros. Gloria a Dios. No puede ser así. Tenemos que recibir la reprensión. Aleluya. Tenemos que recibir la amonestación. Porque no estamos bien como estamos. Porque no somos los mismos que antes éramos. En la iglesia ya no hay eficacia, ya no hay poder. Amén. En esta noche yo pregunto, si bien entraron paralíticos aquí, ¿cuántos creen que Dios los puede sanar? Amén. Amén. ¿Pero realmente lo creen? Sí, amén. ¿Realmente cree que si un paralítico pasa acá y usted viene y ora por él, Dios puede sanarlo? Sí, amén. ¿O va a esperar que otro hermano pase y ore por él? Ayúdanos, ¿Está la Señor. fe genuina en ti? ¿Está el río de la fe en ti, en tu corazón? Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. Porque lamentablemente hoy día lo que más también hemos perdido que es la fe. Amén. Hemos perdido y nos hemos acobardado en nuestro corazón a no creerle al Señor. Bendito eres Dios. Porque la palabra de Dios dice que había un hombre que dice que él llamaba al maestro y le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que la gente, dice que los discípulos incluso le callaban. Cállate, le decía, no de vos estar nosotros, que es molesto al maestro. Y él dice que con más fuerza gritaba, David, hijo de David, ten misericordia de mí. Bendito eres, Señor. Porque había una necesidad en su corazón. Había una necesidad, él necesitaba, hermano, algo. Pero nosotros muchas veces, cuando tenemos una necesidad, le pedimos una sola vez y después nos olvidamos. Ayúdanos, No Señor. somos constantes, hemos perdido la constancia y la perseverancia. Y el río de Dios se está estancando. El río de Dios se está allí poniendo monótono, hermano. Usted va a la iglesia, se alista, sabe que el culto, pero ¿qué ocurre en tu corazón? ¿Qué diferente nace en ti a través de cada culto? A través de cada servicio, ¿qué nace en ti, en tu corazón? Ayúdanos, Señor. Hay una amonestación del Espíritu que está fallando en esto. Porque el Espíritu Santo dice que Él redarguye y nos lleva, Él convence de pecado al hombre. Y si nosotros, hermanos, hacemos cosas malas y el Espíritu no nos convence a nosotros, es porque realmente el Espíritu lamentablemente ya no está morando en nosotros. Ayúdanos, Señor. Y eso es lo que ocurre, hermano. Que muchas veces el Espíritu de Dios se ha ido de nosotros y nosotros no nos hemos dado cuenta. Ayúdanos, Señor. O el Espíritu se está apagando de a poco. Por eso que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, te aconsejo que avive el don de fuego de Dios que está en ti. Ayúdanos, Señor. Te aconsejo que lo avive. Porque quizás Timoteo se estaba apagando. Ayúdanos, Timoteo Señor. quizás ya no estaba siendo el mismo que el apóstol Pablo había conocido. Ya quizás Timoteo se estaba enfriando. Por eso que él le envía esa carta. Ayúdanos, Y por Señor. eso en esta noche quizás Dios nos está diciendo esto también. Amén. ¿Qué clase de río está en nosotros? ¿Qué clase de río está fluyendo en nosotros? Aleluya. Gracias Dios. Y es necesario en esta noche que Dios limpie el río que está en nosotros. Amén. Para que algo bueno salga de nuestra boca. Para que amemos sinceramente a nuestros hermanos. Ayúdanos, Para que no Señor. haya ninguna diferencia en nosotros. Para que realmente usted esté dispuesto a ayudar a un hermano, como decimos nosotros, de finales. Sí, Señor. Amén. Hasta la última ayudar a un hermano. Porque ¿quién está dispuesto hoy día a levantarse a las 4 de la mañana y un hermano te llama y dice, hermano, ¿sabe qué? Necesito que me lleve a tal parte a las 4. Hermano, estoy pasando esta necesidad, ¿por qué no me viene a buscar a las 4 de la mañana? Lo llama. Usted se levanta con gozo, con alegría. Ayúdanos, Muchas veces, Señor. hermano, hemos perdido incluso eso. El ayuda al prójimo. Pensamos en nosotros mismos. Tenemos amor propio, como dice la palabra, amadores de sí mismos. Sí, Señor. Bendito Dios. El amor por el prójimo se está yendo de la iglesia. Ayúdanos, Señor. Ya nadie piensa en el alcohólico, ya nadie piensa en el drogadicto, ya nadie piensa el que está allí en el psicólogo, allí perdido su vida. Muchos están en el hospital en esta hora entubados, hermano,
que sin esperanza ya su familia dijeron, hasta aquí nomás lo va a ver, ni siquiera tiene la oportunidad de entrar a verlo. Y muchos se lo entregan envuelto en bolsa. Aleluya. Ni siquiera lo pueden velar, ni siquiera lo pueden ir a acompañar al cementerio. Ayúdanos, Señor. Y nosotros que estamos aquí con vida, nos da lo mismo. Aleluya. No pasa nada en el corazón. Aleluya. No ocurre nada dentro de nosotros. La pregunta también esta noche, ¿qué espíritu realmente está tocando, está dentro de nosotros? Porque si es el Espíritu Santo que está en tu vida, algo diferente va a pasar en ti en esta noche. Amén, Amén, Señor. Señor. Si la palabra de Dios en este día ha hablado tu corazón y tú te has dado cuenta que el río de Dios se está estancando. Ayúdanos, Señor. Y también lo digo para mi vida, porque muchas veces también mi río, el río que Dios quiere que esté en mí, no está como Él quiere que esté. Muchas veces nos llenamos solamente de quejas, no vemos nada bueno. Y lamentablemente en vez de ayudar para hacer un aporte para la obra, estamos haciendo que otros no avancen, porque cuando nos preguntan, no hermano, ¿sabe que no voy yo porque pasa esto y esto otro? No queremos avanzar y no queremos que otro avance. Ayúdanos, Señor. Y es necesario que Dios limpie nuestro río. Amén. Así Y la es, única Señor. forma de que Él limpie el río es a través de su palabra. Porque cuando la palabra viene al corazón, nos descubre nuestra realidad. ¿Qué ocurre en nuestro corazón? Su palabra es una luz que alumbra el corazón. Ayúdanos, La Señor. palabra de Dios es lumbrera que alumbra el corazón, hermano. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que está en mí ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Ayúdanos, Si usted Señor. en este día se encuentra que su corazón está en tinieblas, venga a Él. Pídale al Señor que Él le vuelva nuevamente a fluir el río en su corazón. Que Él pueda nuevamente a depositar eso Ayúdanos, especial que Dios. usted tenía en un momento. Gloria a Dios. Porque Él está dispuesto a entregar un río limpio a su vida. Ayúdanos, Él está Señor. dispuesto a que el río de Dios fluya a caudal, hermano. Y que en esta noche Dios les bendiga grandemente su vida. Amén. Señor. Que la palabra de Dios nos pueda dar a entender que Cristo, Él quiere que nosotros bebamos del agua que Él tiene. Como le dijo a la mujer samaritana, le dijo, el agua que tú vas a tomar aquí va a pasar un momento y va a volver a tener sed. Pero el agua que yo te voy a dar, Sí, Señor. esa será en ti una fuente inagotable que salta para vida eterna. Gloria a Dios. Dios. Señor. Dios. En esta noche bebamos de esta agua. Así es, Dios. Y que a través de cuando nosotros bebamos el agua, esta agua también le podemos convidar a aquel que lo necesita. Que cuando usted llega a un lugar, usted sienta que hay necesidad y se dé cuenta, más que sentir, se dé cuenta que hay necesidad. Porque necesitamos que el río de Dios vuelva a fluir en nosotros. Así es Dios. Necesitamos Señor. nuevamente a tener esa fe, como dice la palabra, una fe sin fingimiento. Amén. Una fe genuina, que realmente el río de Dios está en nosotros y que sintamos que ese río está fluyendo. Porque Ayúdanos, Dios Señor. ha depositado su espíritu en abundancia en nosotros. Dice la palabra que Él no da espíritu en medida, sino que lo da en abundancia. Así que el Señor les bendiga Amén, Señor. en esta noche. Hasta aquí vamos a predicar su palabra. Gracias a Dios. Hasta aquí vamos a hablar de ella. Y a la verdad, hermano, necesitamos volver nuevamente al río del Señor. Como el otro día me daba cuenta y yo decía, Señor, Bendito eres Dios. ¿qué río está fluyendo en mí? Ayúdanos, ¿Qué Señor. río está fluyendo en mi corazón? Porque hoy día, hermano, lamentablemente no hay una meditación en nosotros dentro del culto. Le dedicamos poco tiempo a la meditación. Bendito Cuando usted Dios. medita, usted se da cuenta que hay cosas malas en su corazón. Sí, Señor. Nunca vamos a estar limpios completamente. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Nunca vamos a alcanzar, hermano, a estar limpios completamente. Siempre va a haber algo que nos va a estar allí, hermano, ¿cómo se puede decir? Porque Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Aleluya. Nuestra carne siempre nos va a inclinar al pecado. Amén. Aleluya. Por eso es necesario que cada día el río fluya en nosotros.
Así es, Señor. Fluye en nosotros para que cuando venga eso malo se vaya Amén, instantáneamente. Señor. Porque el Espíritu no lo va a aguantar. No va a aguantar que entre en ti el odio. Va a entrar en ti la rencilla. Porque el Espíritu te va a llevar a que tú lo expulses para afuera. Gloria a Dios. Pero Ay, cuando el Dios, Espíritu Señor. está estancado, vienen las cosas malas. Vienen las cosas malas. Y empieza a arrastrar lo malo. Y después lo malo te hace apartarte del templo. Te hace olvidarte que hay un Creador. Ayúdanos, Por eso en Señor. este día, que nos acordemos de nuestro Creador. Hoy día es nuestro día de juventud. Porque van a venir días, hermanos, en los cuales vamos a decir, no hallé en ellos contentamiento. Aleluya. Gloria a Es Dios. necesario dedicarle nuestra juventud de todo corazón al Señor. Amén. Amén. Así es, Hay muchos Señor. jóvenes que están metidos en la droga Sí, Señor. y son apasionados, hermano, por buscar drogas. Gastan todo su sueldo, hermano, por fumar algo, Pues, pero no tienen felicidad en su alma. Amén. Está su vida Ay, Dios, Señor. sumida en eso. Pero Ay, usted lo ve Dios. y llegan a correr. Son apasionados, hermano, por eso. Y muchas veces el cristiano no tiene pasión por buscar a Dios. Ayúdanos, Señor. Santo Dios. El cristiano no tiene pasión en su corazón. Bendito eres, Como Señor. dice la palabra en Apocalipsis, está más muerto que vivo, hermano. gloria a Dios. Y algunos dicen, estoy rico. Y él dice, miserable, desventurado. Ayúdanos, Señor. Y es necesario, hermano, tener una pasión por Cristo. Amén. Amén, amén. Una pasión por Él. Ayúdanos, Señor. Gracias a Que Dios. realmente nazca en ti la pasión por servirlo a Él de todo corazón. Que no vengamos a los cultos o que no hagamos algo por Él porque tengamos que hacerlo simplemente, sino porque algo en nuestros corazones nace una pasión por alcanzar un día estar con Él. Porque hoy día, ¿cuántos desean estar con Él? Ayúdanos, Sí, Señor. Señor. ¿Cuántos desean morirse hoy día para estar con Él? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres ¿Cuántos Dios. desean que Dios lo alcance en este día la muerte y puedan estar por la eternidad con Él? Aleluya. Gloria a Dios. Porque hablar de la muerte es como echarle miedo a la iglesia. Y el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Aleluya. Oh, Señor. Y él decía, yo anhelo estar con Él. Porque cuando nuestros ojos se cierren, cuando nuestros suspiros dejen Ayúdanos, de ser, Señor. los problemas se van a acabar. Ya no tendrás que trabajar. Gloria a Dios. Ya no tendrás que Aleluya. levantarte en la mañana porque tienes que ir a trabajar. Ya no tendrás que Ayúdanos, Señor. preocuparte de que en tu vehículo te pueden robar o en tu casa te pueden entrar a robar. Porque dice que allí no entrará ningún ladrón. Así es. Y que Dios nos ayude, hermano, Amén. realmente. Así es, Señor. Que el río de Dios en esta noche pueda fluir. Así es, Dios. Esa agua cristalina que está aquí, hermano. Yo creo que por la fe aquí hay ríos del Señor. Oh, Señor. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos están como la mujer samaritana? Aleluya. Que Dios. no le importa el qué dirán. La mujer samaritana iba a esa hora porque ella sabía que los demás del pueblo la iban a discriminar. Ayúdanos, Señor. Y ella iba a una hora donde hacía más calor, donde el sol golpeaba más fuerte, pero a ella no le gustaba que hablen de ella. Ayúdanos, Jesús. Gloria a No Dios. sabía que ese día se iba a encontrar con Cristo. Amén. En esta noche encontrémonos con Él. Amén. Así es, Señor. Que Él vuelva a depositar un río limpio en ti. Gloria a Dios. Que volvamos nuevamente a sentir ese río en nuestro interior. Gloria a Dios. Pero un río limpio. Que te lleve a ti a sentir cuando tú estás pensando hacer algo malo, eso te contrista tanto tu corazón que siente una tristeza por no fallarle a Él. Ayúdanos, Señor. Por no fallarle a Él. Aleluya. Por honrarlo a Él en todo lo que hacemos. Gloria a Dios. Cuando usted está en el trabajo y nosotros decimos, soy hijo de Dios, usted lo está honrando a Él. Ayúdanos, Señor. Cuando usted se comporta diferente, usted lo está honrando a Él. Cuando usted es diferente a los demás, usted lo está honrando a Él. Ayúdanos, Cuando Señor. usted
pasa algo y usted va y le pide perdón a esa persona, usted lo está honrando a él. Nunca hagamos las cosas por agradar a nosotros mismos, sino que hagamos las cosas por agradarlo a él. Amén. Así es, Señor. Sí, el otro día, hermano, me subía a una micro y la persona que me estaba pasando el vuelto me estaba pasando más del que yo le había pasado. Y yo me iba a ir para atrás y algo me dijo, no, ese no es tu vuelto. Devuelve lo que no es tuyo. Ayúdanos, Señor. Pero eso no lo vio nadie. Pero el Espíritu Santo sí lo estaba viendo. Amén. Así es, Señor. Y el día que me pagaron, hermano, en mi sueldo yo nunca, no me imaginaba que me iban a pagar más de lo que realmente merecía. Y por eso le digo que muchas veces nosotros tenemos que tener acciones sin esperar nada a cambio. Amén. Pero Dios en su momento Él lo va a retribuir. Quizás no con algo material, pero con paz en tu corazón. Porque si tú sabes que le fallaste, no vas a andar tranquilo. Ayúdanos, Jesús. No va a haber paz en tu corazón. Vas a tener que volver quizás a hacer eso que realmente Dios quería que hagas. Ayúdanos, Señor. Así que el Señor les bendiga en esta noche. Gracias, Dios. Y yo creo que más una palabra así se puede decir efusiva. Yo creo que es para que nosotros meditemos. Amén. Para que nosotros meditemos en esta noche qué río está fluyendo en nuestro Ayúdanos, interior. Jesús. Porque quizás todos los que estamos aquí le creemos a la palabra. Pero el río de Dios se ha ido ensuciando. O se ha ido estancando. O algo pasó en ti en un momento indicado que el río de Dios dejó de fluir. Ayúdanos, Señor. Por eso en esta noche, que el Señor les bendiga. Amén. Póngase en Así pie. es, Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a aclamar al Señor, hermano, para que en esta noche los ríos de Dios, el río limpio del Señor pueda fluir en nuestro interior. Gracias, Dios. Así que si usted en este día, la palabra del Señor le habló a su corazón, no se preocupe de los demás. Preocúpese de su relación personal con Dios. Preocúpese de su intimidad personal con Él. Amén. Porque un día cuando comparezcamos delante del gran juez, compareceremos de una manera personal. Nadie va a pasar con su amigo, con su esposa, o con su papá. Vamos a pasar solo. Por eso es necesario preocuparnos de manera personal de nuestra comunión con el Señor. Amén. Así que en esta noche que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que Él limpie nuestro río. Amén. Que Él pueda nuevamente fluir con libertad en nosotros. Que Él nuevamente pueda a emanar su Espíritu Santo en totalidad, en nuestros pensamientos aún. Él esté vigente allí. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducir. Su Espíritu Santo nos enseña a conducirnos, incluso a caminar, incluso de la manera que nosotros hablamos. Porque el Espíritu Santo hace la obra completa en la vida del cliente. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor. Le voy a pedir a mi hermano Hernán que esté orando. Dios bendiga a nuestro hermano. Y aquel que sienta el deseo, hermano, en su corazón y se está dando cuenta que algo está pasando, le invitamos a que se sincere con Él. Hágalo ahí de manera personal, que Dios conoce todas las cosas. Amén. Dios le bendiga. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias mediante Jesucristo, nuestro mediador. Tu palabra así lo declara, Dios mío, que hay un solo nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual, Señor, podemos ser salvos, en el cual podemos refugiarnos, Señor. El salmista lo decía, Dios mío, que roca fuerte es el nombre del Señor. Oh Dios mío, hemos meditado en tu palabra. La verdad es que la hora ha avanzado, Señor. Y cuáles discípulos tuyos, Señor, a la cuarta vigilia de la noche cabeceaban, Señor, donde ya no habían fuerzas, Señor, donde el cansancio era mucho, Dios mío,
Gloria a Dios. Pero tu palabra dice que aún en el huerto del Getsemaní necesitabas tú, Dios mío, de un amigo. Y hemos meditado verdaderamente lo que fluye por nuestro interior. Más que una alabanza, Señor, más que una adoración, queremos tener una vida diferente. Que después de esta vigilia podamos llevar a cabo tu palabra. Que podamos tener una conducta diferente, Dios mío. Que no seamos cristianos simplemente de cuatro paredes, sino más bien practicantes de tu palabra. Amén. Oh Dios mío, tu palabra dice, Dios mío, la pluma del apóstol Pablo escribía, Señor, el que piensa hacer algo, no siendo nada equivocado está y así mismo se engaña. Ayúdanos siempre a caminar con humildad. No nos permitas que en el caminar nos estanquemos, Señor. Que demos un mal olor a tu presencia. Sino, Señor, o cual libación, Dios mío, en el sacrificio. Permítenos siempre llegar con un olor agradable ante ti. Para que la ira, Dios mío, no sea derramada sobre nosotros. Se leía, Dios mío, en el devocional, Señor. Oh Dios mío, Jeremías hablando en Lamentaciones que si tu ira no nos ha consumido simplemente ha sido porque tú eres grande en misericordia. Porque no nos has pagado conforme a nuestros males, Señor. A veces llegamos aparentando algo aquí, pero verdaderamente nuestros corazones están quebrantados, Señor. Están destrozados, necesitan de ti, necesitan de tu río. Necesitan de tu fluir, Dios mío. Oh Padre Celestial, limpia nuestro interior. Llénanos, Señor amado. Porque esta noche pueda ser ese último día de la fiesta de los tabernáculos. Señor. Donde alzaste tu voz, Señor, y dijiste: el que quiera, Dios mío, el que quiera de esos ríos, venga a mí. O cuáles palabras la mujer samaritana. Si tú conocieras el don de Dios y el que habla contigo, tú le pedirías a él y él te daría de esa agua que salta para vida eterna. Ayúdanos, Dios mío, a caminar en rectitud de corazón, a retener tu palabra, Dios mío. No queremos ser cántaros vacíos, Señor. No queremos, Señor, simplemente provocar ruido, sino más bien queremos tener tu unción, Señor. Queremos verdaderamente ser portadores de tu gloria y nunca olvidar, Señor, que solamente somos vasijas de barro. Hemos meditado en tu palabra, Señor. A la verdad, durante la noche hemos adorado, hemos sentido tu presencia, Señor. Ha habido un mover del Espíritu. Pero debe haber un momento en nuestra vida que también nos detengamos a oír la voz de tu Espíritu. A oír tu palabra y meditar en ella, Señor amado. Oh Dios mío, queremos ser ese río abundante en agua. Queremos ser ese río limpio, ese río que fluye. Queremos ser ese río de bendición. Queremos ser un río del trabajo, un río en nuestro hogar, un río en la iglesia, Dios mío. Queremos ser un río en sabiduría. Queremos ser ríos, Dios mío, que saltan para vida eterna. Que donde vayamos brote tu sabiduría. Que donde vayamos haya una palabra tuya. Que donde vayamos, Dios mío, tus palabras incrusten, Señor, en el corazón de aquellos que nos escuchen hablar de ti. Te damos gloria y danos fuerzas para seguir adorándote, para continuar con esta vigilia, Dios mío. Y muchas gracias te damos por esta tu bendita palabra. Ayúdanos siempre, Señor, a no ser cristianos estancados, a provocar siempre abundante fruto, Dios mío. No queremos que pase el tiempo y que sigamos siendo los mismos rutinarios, los mismos de siempre. Oh Señor, que siempre, oh Dios mío, como el pueblo de Israel divague 40 años por el mismo lugar, Señor, sin entender tu propósito. Permítenos cumplir tus expectativas y anhelar verdaderamente lo que tú quieres que anhelemos, Señor. Ayúdanos a despojarnos de nuestros sueños y correr, Señor, en pos de los tuyos, Señor. Oh, bendito sea tu nombre para siempre, mi Señor. Tu palabra lo dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Oh, bendita es tu palabra, Señor. Cuando tú hablabas, Señor, a los 70 y le decías, aún los discípulos estaban presentes, Dios mío. Cuando estas palabras salieron de tus labios,
No hay hombre que haya dejado padre o madre o familia o trabajo que no reciba multiplicado lo que ha dejado en el reino de los cielos. Porque recompensa y galardón, Señor, hay para aquellos que te aman y han sido fieles. Gracias te damos, Señor, y que ese río de tu Espíritu, Dios mío, nos lleva al arrepentimiento y al verdadero convertimiento de nuestra alma. Ayúdanos siempre, antes de criticar, antes de apuntar, examinarnos a nosotros mismos, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, Jesús. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Hernán. Amén. Vamos a entregar este lugar ya. Quisiéramos entregar este lugar que nuestra hermana Jordana